Filosofía, Arte y Tecnología, episodio 32. Hola, me alegra que estés aquí, en el episodio número 32 de Filosofía, Arte y Tecnología. Yo soy Elikia y el día de hoy continuaremos hablando acerca de los medios, pero ahora desde la perspectiva de Herbert Marshall McLuhan. En el episodio pasado revisamos brevemente la historia de los medios de comunicación para identificar los grandes avances que ha tenido la humanidad en este tema. Fue posible comprender cómo el ingenio y la habilidad de los seres humanos ha permitido el surgimiento de un sinfín de herramientas cada vez más sofisticadas y de mayor alcance. Y el día de hoy nos acompaña María de Lourdes Fuentes para platicarnos acerca de Herbert Marshall McLuhan, quien fue un profesor de literatura inglesa, crítica literaria y teoría de la comunicación, quien ha sido reconocido como uno de los fundadores de los estudios sobre los medios y ha pasado a la posteridad como uno de los grandes visionarios de la presente y futura sociedad de la información. Hola Lulu, bienvenida. ¿Te gustaría presentarte? Hola, yo soy Lourdes. Bueno, pues les voy a contar qué estudié y cómo llegué a esto de los medios. Yo soy diseñadora gráfica de origen. Trabajé algunos años como diseñadora de información y cuando estuve en esa época empecé a estudiar la licenciatura en filosofía. Entonces siempre como que traté de conectar la reflexión del diseño y la filosofía, y estando en la facultad conocí a un profesor que vinculaba para mí esta reflexión porque él estudiaba como cine, la imagen, etcétera. Y esto lo hacía a partir de la teoría de McLuhan. Entonces este profesor también daba clases en la maestría de estética y arte de la UAP y decidí entrar para entrarle de lleno a este tema de qué era diseño y filosofía a través de McLuhan, en donde terminé investigando sobre la teoría de medios de McLuhan y cómo aplicarla para el estudio del software. Pues de ahí pasó un tiempo y entré al doctorado en creación y teorías de la cultura de la Universidad de las Américas y bueno, pues ahora soy profesora de tiempo completo en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, en la Facultad de Publicidad. Excelente. Bueno, pues hemos estado platicando ya en el episodio pasado acerca de la evolución de los medios de comunicación y hemos visto que, bueno, pues las inquietudes del ser humano, la necesidad de expandir la comunicación, pues de alguna manera ha hecho que los medios hayan evolucionado y parecería que pues desde el siglo XIX este proceso se aceleró y que encontramos que hay una relación bastante interesante entre los medios y la sociedad y que al respecto encontramos que el pensamiento de Marshall McLuhan, bueno, pues es uno de los pioneros en tratar de analizar o pensar precisamente lo que es un medio y hace una serie de propuestas muy interesantes. Hay por ahí una frase de él que dice que hay que mirar hacia el futuro por el espejo retrovisor, que es una idea que me parece muy interesante y que nos dice mucho al respecto del estudio. Entonces, ¿te gustaría platicarnos un poquito qué hay detrás de estas reflexiones de McLuhan? Sí, claro. Bueno, McLuhan puso el dedo en la llaga en su momento porque él estuvo trabajando por ahí de la década de 1950, su lado más fuerte 60 y los 70, cuando los medios no eran lo que son ahora, ¿no? Hablábamos de la radio, el cine, la televisión, a lo mucho. Pero él logró vislumbrar cómo la automatización iba rumbo a lo que ahora es la computación, ¿no? La informática. Entonces, él puso el dedo en la llaga porque en ese momento los estudios culturales estaban muy fuertes y estaban muy concentrados en el contenido que se propagaba a través de esos medios. Pero como que él decía, bueno, ok, sí, está padre todo eso, pero dense cuenta que lo más importante de un medio es el medio en sí mismo, que no vas a poder vislumbrar los efectos de los medios, sino partes del estudio del medio en sí mismo, porque en el fondo una de sus grandes preocupaciones para explicar a la sociedad de su momento y a la sociedad en la actualidad es cómo los medios nos impactan y a la vez cómo nosotros impactamos a los medios, que esa es una idea que voy a estar repitiendo constantemente. Es un impacto de dos vías. Nosotros impactamos a los medios y los medios nos impactan. Entonces, uno de sus aforismos más importantes, justo en donde condensó esa propuesta, es el medio es el mensaje. Pues ahí parte toda su propuesta. Me parece que es interesantísimo porque efectivamente, pues como que la sociedad había estado enfocada en crear, en perfeccionar, en
en desarrollar, pero no hubo un momento en el cual hubieran algunos otros teóricos que pensaran en el impacto de esto y sobre todo entender precisamente los medios pues contienen en sí un mensaje. Entonces, ¿podrías platicarnos un poquito más sobre lo que hay detrás de este aforismo? ¿A qué se refiere con esta idea de que el medio pues también es un mensaje, ¿no? Bien, es que ahí hay que entender dos cosas. Ahí aparecen dos conceptos básicos, que uno es medio y el otro es mensaje. Entonces, lo primero que habría que entender es cómo entiende McLuhan al medio, qué es un medio para McLuhan. Y desde ahí, pues nos remitiríamos a su libro Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, porque justo para McLuhan los medios son extensiones del ser humano. Y también es interesante que él lo pensó no nada más como tecnologías, ¿no? Sino también en términos de hardware y de software, en el sentido de, te lo explico, por ejemplo, el martillo. El martillo es una herramienta que funciona a manera de extensión de nuestro cuerpo. ¿De qué sería extensión? Sería extensión de nuestro brazo y nuestro puño. En lugar de darle con fuerza a cualquier objeto con nuestro puño, pues tomamos un martillo que es de acero, pero es mucho más duro y no se lastimaría nuestro. Entonces ahí es una extensión de nuestra fuerza, quizás, ¿no? La rueda, por ejemplo, es una extensión de nuestras piernas, nuestros pies, cuando se la adjuntamos, por ejemplo, a una bicicleta. Y fíjate que eso se vincula con lo que dijiste de la aceleración de las tecnologías. Tú tienes una velocidad cuando caminas, pero tienes otra velocidad y otro alcance cuando vas en bici. Y tienes otra velocidad y otro alcance cuando vas en coche. Y tienes otra velocidad y otro alcance cuando vas en tren y nos podemos ir así, ¿no? Entonces todos esos impactos pues cambian nuestra percepción. Pero bueno, regresando a la idea del hardware y del software, McLuhan también considera como medio, por ejemplo, a las teorías científicas, porque serían como una extensión quizás de nuestro razonamiento. Entonces no se limita a pensar solo en tecnologías físicas, sino que incluye objetos entendidos como hardware e ideas entendidos como software. Wow, pues me parece que es una comprensión bastante interesante y abarcante, porque entonces está tratando de analizar no solamente los instrumentos, sino entender más bien todo aquello que ha sido creado por el hombre y que de alguna manera ha servido para solucionar, resolver un problema o una acción. Entonces me parece muy interesante y también esta idea que maneja McLuhan de la extensión del cuerpo, que se vuelven las herramientas, que habla que es una extensión, pero a la vez también hace referencia a que es una especie de amputación, ¿no? Porque para utilizar una tecnología de este tipo implicaría que de alguna manera, pues alguna parte de nuestro cuerpo está limitada. Por ejemplo, mis anteojos, ¿no? Mis lentes, que de alguna manera son también parte de una tecnología que me ayudan a poder ver un poco más allá. Sin embargo, pues se vuelven necesarias porque la capacidad de mis ojos pues no es quizá la óptima. Se me ocurre ese ejemplo. Sí, exacto. Un medio, insertar un medio en una sociedad, en tu vida, altera el equilibrio, tu equilibrio sensorial. Entonces, la importancia de estudiar su impacto, porque se desequilibran. Eso quiere decir que algo aumenta y otra cosa disminuye. Y eso es el tipo de cosas que quiere descubrir McLuhan. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos? Y bueno, siguiendo con este aforismo, me faltó explicarte la segunda parte. Voy a recalcar que si tú quieres aplicar la teoría de McLuhan, lo primero que tendrías que hacer es entender al objeto o idea en cuestión como medio, y eso implica explicar de qué es extensión ese medio. Y ya que tienes claro de qué es extensión, pues ahora sí tendrías la capacidad de tratar de vincularlo a los mensajes. En este aforismo que dice el medio es el mensaje, McLuhan tiene dos formas de explicarlo. El mensaje la entiende de dos maneras. Primero, como el contenido o la programación. Un ejemplo sería, por ejemplo, en la radio, el tipo de programas que pasan. Ese es el contenido entendido como programación. O la televisión, si pasan programas de concursos, programas de telenovelas, pues no se me ocurre, noticieros, todo eso es el contenido. Pero eso no le interesa a McLuhan. Eso para él es secundario. Él lo que le interesa es entender al mensaje como, y ahí sí lo cito textual, el cambio de escala, ritmo o patrones que el medio introduce en los asuntos humanos. Justo porque al ser una extensión, el mensaje que traen es ese como desequilibrio, ese cambio de escala, modifica tu ritmo, modifica patrones que simplemente por usar ese medio va a ocurrir.
y que pocas veces le ponemos atención. Se habla, por ejemplo, de los efectos no deseados de los medios. Todos los medios, cuando una tecnología, por ejemplo, es inventada, pues generalmente se piensa para cubrir cierto propósito, pero es rara que se reflexione sobre los posibles efectos de ese medio, porque siempre surgen efectos inesperados. Te doy un ejemplo. En la actualidad es muy común que usemos Google Maps o Waze para llegar a algún lugar. Entonces, el objetivo de ese medio, bueno, esa es una extensión como de nuestra orientación, ¿no? De nuestro sistema de orientación. Entonces, ese medio, pues su objetivo era llegar del lado A a la ubicación B. Y no le importa varias cosas. ¿Cuáles son los efectos no deseados que, por ejemplo, he visto en Waze y en Google Maps, que seguramente tú te has dado cuenta también? A Waze y a Google Maps no les interesa qué ruta tomes en el sentido de si es peligrosa o no. Les interesa que llegues rápido por donde no hay tráfico. Y un caso en específico que sí llegué a leer, no lo recuerdo al 100%, pero sí llegué a leer que uno de los efectos de Waze era que antes había ciertas zonas de la ciudad que eran como invisibles. La gente no conocía los atajos. Entonces eso generaba la oportunidad de que los niños estuvieran jugando fútbol en las calles o que la gente estuviera conviviendo en las calles de otra manera. Al momento en que Waze empieza a hacer visibles esos atajos y empiezan a circular muchos más coches de los que normalmente circulaban, pues se echa a perder, se desequilibra ese entorno, porque los niños ya no pueden salir a jugar como antes porque pues ya pasan muchos coches y es más peligroso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces seguramente cuando lanzaron Waze no pensaron en esas consecuencias del algoritmo, que estos lugares que eran tranquilos, que nadie los conocía, etcétera, de repente se volvieron las zonas por donde cortar camino. Claro, y que para nosotros como seres humanos, como bien lo señalas, nuestra percepción, nuestra capacidad de ubicar y de recordar un espacio se reduce, porque pues ya confiamos nuestra ruta a lo que diga Google Maps o Waze, y entonces ya también nuestra memoria pues comienza a afectarse. También fíjate que me recordaste otro caso, si no me equivoco, aparece en un libro de Nicholas Carr, pero él narra un ejemplo de los inuits, los esquimales, que pues tradicionalmente ellos habían desarrollado grandes habilidades para hacer trayectos largos en la nieve, y entonces sabemos que los que viven en la nieve reconocen varios tipos de blanco, porque justo ahora sí que el color del blanco les indica cómo está la calidad de la nieve, ¿no? Si es muy espesa, si está súper congelada, si está como aguadita, si se va a romper, si no se va a romper el hielo, etcétera, de la nieve y el hielo. Entonces lo que narra es que se introdujeron estas motos, no me acuerdo cómo se llaman, pero pues estas motos en donde puedes andar en hielo y en nieve, con GPS es justo. Y entonces el problema es un poco como el Waze, pero en versión tundra, ¿no? Pues al Waze no le interesa si el hielo está blando o no, reblandecido, si está duro o no, si está resbaloso o no, él te lleva. Y entonces empezó a haber justo muchos accidentes porque lo que importaba era como la ruta y la velocidad, supongo que tampoco te permite vislumbrar ciertas condiciones del hielo. Entonces empezó a haber muchos accidentes justo por eso, ¿no? Entonces eso es lo que le importa a McLuhan. En su momento se preocupa por encontrar un método que nos permita vislumbrar el futuro en el sentido de estos efectos no deseados que están como insertos en los medios porque así es su naturaleza, nos guste o no. Claro, y también está muy interesante porque él hace una especie de análisis acerca de la evolución por la cual ha pasado el hombre y hace una especie de clasificación de las edades por las cuales ha pasado la humanidad en relación con la tecnología. Sí, mira, antes de empezar a eso me gustaría también retomar una idea que tiene que ver con que el efecto de un medio solo se fortalece e intensifica porque se le da otro medio que le sirve de contenido, porque justo esa idea también nos va a llevar a esto de las eras del hombre, ¿no? Un medio, cuando llega otro nuevo medio, generalmente absorbe a los anteriores, y esto
justo genera que algunas propiedades se magnifiquen y otras se nulifiquen. ¿Por qué es importante? Porque hay medios dominantes en determinadas épocas, que es un poco lo que le hizo ganar a McLuhan el calificativo de determinista, ¿no? El decir que lo nombraron determinista tecnológico porque él propuso que hay 3 grandes eras de la humanidad que están determinadas por la tecnología dominante. Él habla de la era oral o prealfabética, la era alfabética y la era eléctrica, en donde las tecnologías dominantes, pues como su nombre lo dicen, sería la comunicación oral, el alfabeto, la electricidad. O sea, a mí me gusta pensar esta absorción entre medios como las matrushkas rusas, no sé si las ubicas, pero estas muñequitas que tienen dentro otra muñequita, que tienen dentro otra muñequita, porque no es que cambiemos radicalmente de eras, sino que los medios se van conteniendo unos a otros y eso los fortalece e intensifica ciertos efectos y nulifica otros. Es muy interesante porque cada era, al tener una tecnología dominante, tiene características específicas. Entonces, por ejemplo, en la era oral, pues todo era como más en tribu y en comunidad. ¿Por qué? Porque un poco el lenguaje, que era como tu forma de comunicación, estaba anclado a tu persona. Tus ideas estaban ancladas a ti, pero tú estabas anclado a la tribu al mismo tiempo. Y entonces la memoria estaba basada en proverbios, en narrativas que ayudaban con ciertos trucos mnemotécnicos. Por eso es muy común decir proverbios chinos que todavía llegan hasta nuestros días, porque era la forma en que se transportaba el conocimiento a través del oral. Y eso tiene sus repercusiones. Segura, de ahí tú te acordarás mejor. Por ejemplo, ahí Sócrates, a través de Platón, porque lo narra Platón, me parece que estaba súper en contra de que se escribiera la disertación filosófica, ¿no? O sea, como este registro congelaba el pensamiento y para él era como la muerte, porque justo la idea para él estaba viva en la palabra, no en el texto. Entonces, cuando llegó el alfabeto, nos cambia el mundo. ¿Por qué? Justo por eso, porque las ideas se pueden plasmar en algo exterior a nosotros y el autor empieza a cobrar mucha relevancia. Entonces, el alfabeto, de repente quizás estamos tan acostumbrados a tenerlo ahí, pero es un medio y una tecnología impresionante. El grado de síntesis que tiene, o sea, que sean 27 letras y que con esas 27 letras que simbolizan sonidos puedas comunicarte entre la humanidad, es, o sea, un acto heroico. Entonces, pues fue la tecnología dominante que se potencializó con la llegada de la imprenta de manos de Gutenberg, porque pues también una cosa es escribir a mano, escribir como en los monasterios, los libros, que se hacían copias, pero se tardaban, costaban carísimo, era todo un arte, pero llega la imprenta y mecaniza la escritura. Y entonces ahí hay un cambio de espacio temporal muy importante, porque se pueden reproducir muchísimas ideas al mismo tiempo y se pueden difundir también rápidamente, para bien y para mal, porque se puede difundir tanto lo bueno como lo malo. Y eso también me lleva a otro punto de McLuhan que me parece interesante. Él critica mucho la reflexión de si un medio sirve para hacer el bien o sirve para hacer el mal. Por ejemplo, un arma de fuego, ¿no? Una pistola. Pues habrá quien la defienda porque es un medio que sirve para defenderte de ladrones o gente que te quiera atacar, y habrá quien diga no, es malo, que la pistola mata. Pero justo McLuhan quiere alejarse de esa postura porque no te lleva a ningún lado. Las tecnologías tienen aspectos positivos y negativos y no es como un cuento de nunca acabar, ¿no? O sea, eso no te lleva a ningún lado. Por eso quiere estudiar el efecto entendido como los mensajes, entendido como el cambio de ritmo, escala y patrones en los asuntos humanos. Y bueno, para terminar de lo de las eras de la humanidad, estamos ahorita en la era eléctrica, en donde la tecnología que reina es la electricidad, y la electricidad es luz, y la luz tiene una velocidad que es inmediata, instantánea, y creo que cada vez se nota más los efectos. Piensa, por ejemplo, en los mensajes de WhatsApp. Antes, comunicarte con una persona, imagínate
imagínate, no sé, se me vino a la mente el emperador Moctezuma, ya sabes, que dicen que pedía su pescado de Veracruz y se lo traían a pie. Pues de aquí a que llegaba el mensaje de que el emperador quiere pescado hoy, pues no era como que un mensaje de WhatsApp, ¿no? Llegaba por más que le corrieran, llegaba a la velocidad que podían correr y transmitir la comunicación. O si se inventaban algo como señales de humo o algo, pues a la velocidad que esas señales de humo pudieran ser captadas. Pero luego en el alfabeto, pues a lo mejor podías mandar una carta, podías irte un poquito más rápido. Y cuando llegó el alfabeto, también empezaron otras tecnologías como las bicicletas, después los autos, etcétera, ¿no? Entonces eso acelera. Pero la luz, la velocidad de la luz es instantánea. Entonces por eso ahora cuando tú mandas un mensajito de WhatsApp de ¿dónde estás y por qué no has llegado? O simplemente las palomitas azules, ¿no? Si ves que ya están las 2 palomitas azules te causa muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque tu percepción ya cambió, percepción del tiempo y el espacio, y sabes que la persona en cuestión te podría contestar instantáneamente, pero por alguna extraña razón no lo hacen. Entonces la verdad es que el impacto de la electricidad que nos está tocando vivir está yendo súper acelerado, incluso ahora los cambios son exponenciales, no son como graduales, sino todo cambia rápidamente. Y el mejor ejemplo creo que es la pandemia. Claro. Y fíjate que algo que me llama la atención al respecto de estas 3 eras es cómo pareciera que la comunicación, de ser una comunicación a partir de la oralidad, que implicaba estar en comunidad, en grupo, desarrollar quizá un sentido de pertenencia, cómo poco a poco se han vuelto quizá más individualizantes, es decir, que para tú saber algo ya no requieres estar rodeada de un grupo de personas, ¿no? Sino que tú solo, en tu habitación, en tu estudio, en cualquier lugar, con un libro, puedes acceder a esta comunicación, quizá no con la parte reflexiva que te puede brindar el hecho de estar en un grupo, en comunidad y entablar un diálogo, sino una reflexión muy particular. Y esto parece que también nos conecta con otra idea de McLuhan, que es pues esta categoría que establece entre medios fríos y calientes. Sí, bien. Y sabes que algo que se me olvidó mencionar con esto de las eras es que al ser tecnologías dominantes van dirigidas también o amplifican ciertos sentidos. Entonces, por ejemplo, en una sociedad oral, el sonido, o más bien el sentido que se ve beneficiado, pues evidentemente es el oído y la voz, ¿no? Pero ahí McLuhan dice, oír era creer, ¿no? O sea, la palabra viva, el sonido, cobra una importancia suprema. Y tú sabes que el sonido es uno de los fenómenos que se pueden controlar relativamente. Tu concentración puede eliminar ciertos ruidos, pero hay veces que ciertos sonidos son incontrolables, ¿no? Te llegan, hagas lo que hagas. Entonces eso es relevante. Y también como el lenguaje estaba basado en el cuerpo, tiene un profundo carácter biológico, y eso tiene implicaciones, ¿no? Como que la distribución del conocimiento es más lenta, los cambios sociales ocurren más lentos y dependen de largos periodos de tiempo, y el pensamiento mítico en la era oral también era como muy importante. Ya, por ejemplo, en la era alfabética, el que reina, pues es la vista, el ojo. ¿Por qué? Pues porque piensa en el alfabeto como esta construcción secuencial de signos gráficos, en donde tu ojo es el que va leyendo líneas en secuencia. Y eso también fomenta el pensamiento como analítico, la secuencia, la fragmentación. Esto evidentemente acelera cambios políticos, la escritura madura, etcétera, pero como que el pensamiento se vuelve sumamente racional y lógico. Y es una era que sigue conviviendo en la actualidad. O sea, también esto es importante entenderlo, ¿no? No es que se acabe una era y empieza la otra y ya la otra se murió, ¿no? Sino que van como solapadas en paralelo, pero con diferente grado de implicación. Y lo que es interesante es que al parecer a través de la era eléctrica estamos regresando un poquito a la sociedad oral. No a la misma sociedad oral de cuando no había alfabeto, sino a una sociedad oral en el sentido de que el ojo está dejando de ser por completo el sentido dominante. Estamos regresando como al espacio acústico más inmediato, más instantáneo, etcétera. Y bueno, ya para ligarlo
con tu pregunta. Una de las metáforas también quizás más criticadas de McLuhan en su propuesta teórica tiene que ver con este entendimiento de los medios como fríos y medios calientes. McLuhan utiliza muchas metáforas para hablar de su teoría. Incluso cuando escribe, no tiene una escritura de un teórico normal, diría yo, ¿no? Sino es como interesante leerlo porque lo empiezas a leer y parece sumamente fácil, pero a la vez no. O sea, como, bueno, yo no sé si solo me pasó esto a mí, pero yo la primera vez que lo leí, como que había una parte en la que decía, esto está muy sencillo, pero otra parte que no, y no le entendí hasta que leí muchas veces varios de sus textos y como que de repente apareció el patrón de McLuhan, ¿no? En mi mente. Entonces eso es muy interesante, y esta teoría de los medios cálidos y fríos no hay que tomarla literal para empezar. No es que esté hablando de grados térmicos, sino que es una metáfora que intenta explicar cómo se comportan los medios en un ambiente dominante. La palabra ambiente va a ser muy importante porque justo es lo que nos permite entender esta metáfora de la temperatura. Los medios no están aislados, sino que conviven muchos, aunque haya uno dominante, hay muchísimos medios conviviendo y todos tienen distintos grados de temperatura. Y si nos basamos en la temperatura de los medios, tú sabes que las temperaturas se equilibran o no se equilibran nunca al grado intermedio, porque si no se acaba la vida, ¿no? Ya sería un rollo ahí de entropía y estas cosas. Pero justo los cambios de temperatura reajustan a todo el entorno. Entonces creo que por eso usa esta metáfora McLuhan, porque es su forma de decir que introduces un medio y va a alterar todo el ecosistema, todo el ambiente. Entonces, lo que sucede es que él divide en medios cálidos y medios fríos. Los medios cálidos justo serían aquellos que están vinculados con el consumo. A mí me gusta entenderlo a partir de este concepto que es el consumo. Tú sabes que cuando consumes algo, pues solamente estás como pues ahí adquiriendo ese recurso. No estás compartiendo nada, estás individualizado. Él entiende como el medio cálido que son excluyentes. Tienen una alta definición, es decir, mucha información que va dirigida a un solo sentido, y son de baja participación. Un ejemplo sería la radio. La radio en su momento fue un medio cálido. ¿Por qué? Porque si te das cuenta va dirigido a un único sentido en alta definición, mucha información a un único sentido que sería el oído. Y pues el radio lo oyes, lo consumes, pero pues es muy baja participación. La única participación que se me ocurre es que quizás sea un programa pues como donde puedas solicitar una canción o mandar mensajitos o algo así, pero realmente es una información, mucha información que va dirigida a un sentido. Entonces, bueno, pues ese fuera un ejemplo de medio cálido, pero los medios fríos se caracterizan justo por tener, si los medios cálidos tenían una alta definición, los fríos tienen baja definición, poca información, pero su característica principal es que fomentan la participación. Si los medios cálidos sean excluyentes, los fríos son incluyentes, ¿no? Inclusivos. Entonces, aquí el término para entender a los medios fríos es la participación, y en ese sentido lo puedes vincular a la cultura do it yourself, ¿no? Hágalo usted mismo. Si estamos hablando de los medios cálidos que están destinados al consumo, pues los medios fríos están destinados justo al hágalo usted mismo, usted participe y hágalo. Un ejemplo, bueno, pues creo que no hay mayor ejemplo que Internet en la actualidad, por ejemplo. Sería un medio frío por excelencia, porque te permite realizar búsquedas, enviar contactos, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente un amplio nivel de participación en muchos sentidos. Un blog, Twitter, Facebook, las redes sociales te permiten alto nivel de participación. Por ejemplo, cuando tú estás grabando un tutorial, quizás, pues tú lo estás haciendo tú mismo. Puedes enseñar cómo es hacer esto y cuál es la diferencia, que también puedes tener retroalimentación, lo puedes hacer en vivo, pueden decir, dar sus likes, dar opiniones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la participación en la actualidad es diferente, y me gustaría retomar esta idea de la temperatura. No hay medios fríos y medios cálidos absolutos, eso no pasa, sino que dependiendo del medio con el que
estén conviviendo y el entorno es que se regulan las temperaturas. Entonces esa sería como la metáfora a grandes rasgos. Sí, y me parece bien interesante cómo categoriza precisamente esta idea a partir de una posible interacción. Y sí, bueno, me parece muy importante señalar eso, porque pareciera que en la actualidad pues vivimos más en un entorno de medios fríos, como señalas, gracias a esta interacción, esta posibilidad de tener una retroalimentación. Y también me parece muy interesante cómo McLuhan, bueno, pues publica este libro de Comprender los medios en 1964, que va a ser un momento que va más o menos a coexistir con el surgimiento de prototipo de lo que hoy conocemos como Internet, que de alguna manera pues esta idea de establecer un medio de comunicación que pudiera conectarse a través de las computadoras me parece increíble, porque hoy en día, bueno, es parte de nuestra normalidad, de nuestro entorno, de la forma en que nos relacionamos, pero para ese momento era una tecnología que apenas se estaba desarrollando y sin embargo pues también le va a permitir acuñar en un momento muy temprano la idea de una aldea global. Sí, exacto. Y fíjate que justo hablando de la metáfora de la temperatura, él tiene una idea que en algún momento dice que justo al cambiar la tecnología del alfabeto que era dominante y pasar a la era eléctrica, en donde la electricidad es dominante, él habla de una guerra fría, no en el sentido político de la Unión Soviética en su momento contra Estados Unidos, no en ese sentido, sino la guerra fría en el sentido de que vislumbraba que la era eléctrica era una era de temperatura fría, justo porque activa la participación y fomenta el hágalo usted mismo. Y eso se contrapone a las características de la era alfabética. Entonces, lo que él habla es que el choque de temperaturas va a provocar, pues sí, una guerra porque nuestros sentidos van a tener que encontrar la forma de adaptarse. Y yo creo que no estaba tan equivocado si vemos cómo le ha ido a Twitter, a Facebook, a todas estas redes sociales y la cantidad de efectos que han tenido en nuestra vida. Entonces me parece que eso podría interpretarse de alguna manera como esta guerra fría de la que habla McLuhan. Y que además es bien chistoso, ¿no? Porque en su momento, bueno, pues también pues se conocieron de hecho Andy Warhol y McLuhan, y Andy Warhol pues ya proponía esta idea de que en un futuro todo mundo tendría derecho a sus 5 minutos de fama, y pues en la realidad así está sucediendo. Tienes derecho a tus 5 minutos de fama cuando subes una foto, pones un post, subes un video o lo que sea. Entonces me parece bastante interesante cómo esto se ha ido desarrollando y cómo esto se proyectaba, ya decía, desde una época muy temprana, que permite que entonces formulen estos postulados de cómo en un momento dado todos íbamos a estar intercomunicados gracias al internet. Sí, y justo hablaste de una aldea global y fíjate que es muy interesante. Me estaba acordando del telescopio y las nuevas fotos del telescopio Webb. Es justo porque estamos muy acostumbrados ya a que las tecnologías no nos sorprenden, pero la verdad es que desde el satélite, McLuhan eso sí lo pensó, y recuerdo haber leído por ahí en sus textos que el satélite nos regresaba como la imagen del mundo, ¿sabes? Como percibirnos a nosotros pero desde la distancia. Entonces es como muy loca la idea. Y también estoy pensando en los drones. O sea, los drones también cambian nuestra percepción porque nos dan unas perspectivas que nunca habíamos visto en la vida, ¿no? Estábamos acostumbrados ahora sí que a vernos a la distancia normal, ¿no? Pero ahora un dron te da unas perspectivas del mundo que súper novedosas, ¿no? Y los satélites ni se diga, y ahora ya tenemos hasta imágenes del universo. Entonces todo eso tiene efectos en nosotros como humanos, modifica nuestra sensibilidad, nuestra percepción del mundo a un nivel filosófico profundo. Entonces eso es lo que él está cuestionando, y fíjate que en su momento tuvo como que fue muy bien recibido, pero luego fue súper criticado, incluso me atrevería a decir que hasta olvidado, evadido. Pero con los estudios de los que empezaron siendo los nuevos medios, que pues de nuevos ya no tienen nada, fue muy retomado. Entonces yo creo que podría ser
argumentarse de otra manera, podría ser muy cuestionado, pero muchos de los parámetros que él dio te siguen siendo muy interesantes para reflexionar sobre el impacto de las tecnologías hoy día. Claro, la verdad es que la lectura de McLuhan, como bien señalas, me parece pues una lectura pues que sí debería estar como un poquito más presente, por supuesto. Hay que entender que en su momento pues él estaba haciendo una especie del estado de la cuestión, porque la tecnología estaba surgiendo en ese momento, todavía no se alcanzaba a dimensionar el espacio, pero él a través de ese ejercicio pues trataba de proyectar cómo podría darse muchas de las ideas. Bueno, pues las estamos viviendo, por supuesto que también surgieron otros teóricos que van a retomar sus ideas y que van a tratar de ajustar, pero hay que entender que también la época ha ido cambiando. Entonces, me parece que sería muy importante por reparar este tipo de lecturas, sobre todo para aquellos interesados en la comunicación, traten de medir desde la sociología o la antropología el impacto de la tecnología, pues creo que sí, sería una lectura que recomendaría. Entonces, Lulu, ¿quisieras cerrar con alguna reflexión, comentario? Sí, a ver si no me extiendo, pero las herramientas que McLuhan propuso para tratar de identificar estos efectos se conoce como su modelo tetrádico, el modelo tetrádico de McLuhan. El modelo tetrádico es un modelo que está conformado por 4 preguntas que corresponden o tienen cierta similitud para mí con los cuadros estos lógicos de opuestos complementarios, y son 4 preguntas bien interesantes que si te interesa ahondar en los efectos de los medios tendrías que evaluar. Justo mi investigación de maestría reflexionó sobre estas 4 preguntas en relación al software. Entonces la primera pregunta sería ¿qué agranda o incrementa cualquier artefacto o medio? Porque siempre que surge algo, pues hablamos de esta extensión, de las extensiones del hombre. Entonces, ¿qué es eso que extiende? Sería la primera pregunta. La otra pregunta sería, bueno, al extender algo, desgasta o vuelve obsoleto otra cosa. ¿Qué es eso que deja obsoleto? Una tercera pregunta sería ¿qué recupera que haya estado antes en desuso? Y me parece interesante porque fíjate que yo cuando veo esta pregunta pienso mucho en esta nueva disciplina que es la arqueología de medios, que se encarga de como tratar de entender medios del pasado que ya están obsoletos, justo porque al estar obsoletos ya no tenemos pistas de cómo era antes. Por eso también somos una generación bien importante, Mari, porque somos una generación que está pisando el mundo analógico y el mundo digital, y entonces tenemos cierto entendimiento de cómo era y cómo es ahora y cómo podría ser. Contrario a las nuevas generaciones que les dices, no sé, es que antes existían unos cassettes, no saben ni de qué les hablas. Entonces, bueno, en esa pregunta estaría todo lo vinculado a cómo era antes. Y la última pregunta que se me hace la más difícil de resolver y que justo creo que apunta hacia el futuro, a estos efectos no deseados, es ¿qué invierte o cambia un medio cuando se lo empuja hasta el límite de su potencial? Para mí esa es la pregunta del millón, es tratar de vislumbrar a qué nos lleva este medio si lo pensamos como dominante y empujándolo hasta el límite de su potencial. ¿Qué grado de esa imaginación? Pues es brutal, ¿no? Pues también la complejidad de las situaciones que lo estamos viviendo ahorita. Entonces sí se necesita una sensibilidad muy particular, pienso yo. Claro, me parece muy interesante porque pues estas preguntas buscan precisamente analizar el impacto, pero desde un enfoque bastante objetivo. Me gusta mucho esta idea de tratar de alejar estos juicios de cuestiones morales, sino tratar de analizar el impacto que se puede medir a través del uso de los medios de comunicación y que nosotros pues quizá apenas estamos experimentando con el uso de las pantallas en exceso, que en pandemia, como bien señalabas al inicio, pues nos ha dado mucha experiencia, mucha reflexión, los estragos del uso de la pantalla, los dolores de cabeza, la reducción de la vista misma por el cansancio, cuestión de aislarnos, de limitarnos en nuestra socialización con familia, amigos. Entonces me parece que pues son puntos importantísimos de valorar y me parece también muy rescatable esta propuesta de modelo para el análisis de los nuevos medios. Sí, pues así es, ahí está el instrumento por cualquier interesado en estudiar cualquier medio de la actualidad. O sea, responder a esas preguntas, la verdad es que son preguntas muy sencillas aparentemente, pero tienen una dificultad bastante compleja. Se necesita saber de pasado, presente y futuro.
Claro, sí, sí, imaginar, sobre todo proyectar, ¿no? Exacto. Tratar de hacer este ejercicio. Y pues bueno, Lulu, pues te damos las gracias. La verdad es que este tema da para más, pero bueno, esto es una probadita, ya futuramente abordaremos algunas otras vertientes de estos temas. Por lo pronto, bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo y bueno, pues espero verte próximamente por aquí. Claro que sí. Gracias, chao.